la palabra a Víctor Almonacid. No sé si necesita presentación, yo creo que la mayoría le conocemos. Entendemos que nos puede aportar mucho en esta visión que él suele hacer tanto de a vista de pájaro como de entrar al detalle. Y yo le definiría pues como un activista, Víctor. Es un activista de la tecnología, cóctel con las leyes, aplicando el sentido común para ver qué sacamos ahí de positivo. Y nada, pues a ver qué nos cuentas. Que sepáis que Víctor nos acompañará durante todo el evento, con lo cual si hay alguna pregunta para él, y Víctor, si tienes alguna cosa, también te agradecería que cuando creas puedas intervenir. Dejamos ahí tu ventana abierta y nada, estaremos con él y él con nosotros durante todo el día para si conviene cualquier tipo de pregunta, observación y demás. Gracias, Víctor. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, Joan. Buen día. Buenos días. Gracias a SCityClick, SEMI, por la invitación y particularmente, pues gracias a ti, Joan, también por la invitación y, bueno, también debe saber la gente que tenemos una muy buena relación, ¿no? Desde hace años, porque, como bien decías en la introducción, que me ha gustado mucho, pues cuando uno está junto, ¿no? Con otras personas que al principio son minoría y luego, pues, afortunadamente cada vez somos más, eso une, ¿no? Porque te sientes como que formas parte del mismo bando y que es una guerra, porque se puede calificar como tal, que hay que ganar. Y a veces, pues, como también decías, se gana por el mérito bueno, pues de una acción, como digo, ¿no? De pico pala, que tiene su impacto, y otras veces, pues, no hace falta hacer nada porque de repente viene un virus que nadie se lo espera y te implanta él solo en un año lo que a lo mejor hubiéramos tardado 10 años, ¿no? En una década. Con lo cual es curioso, pero bueno, también aprovecho para, bueno, lamentar públicamente no poder estar ahí. Me hubiera encantado, los compañeros de SCityClick ya lo saben, pero bueno, estas cosas pues son fuerza mayor y afortunadamente disponemos de la tecnología para paliar, ¿no? Esta dificultad, y creo que vamos a poder tener pues no solo esta charla, sino, como también comentaba Joan, pues este debate, ¿no? en este formato mixto, que yo creo que ha venido para quedarse, no solo para la jornada, sino luego lo veremos también, para el funcionamiento normal de la administración en todo tipo de relaciones con el ciudadano, los propios plenos telemáticos híbridos, el teletrabajo, las telereuniones, la teleformación. En definitiva, creo que esto ya no hace falta, como decía, no hace falta explicarlo ya demasiado ni implantarlo, porque se ha implantado casi solo a fuerza de las circunstancias, ¿no? Pero bueno, esas mismas circunstancias que no me permiten estar hoy allí, pues me permiten participar de forma telemática, ¿no? Y creo que, bueno, intentaremos acercarnos al nivel de calidad, que yo creo que siempre baja un poco, eso es inevitable, pero bueno, seguramente podemos llegar al mismo nivel, ¿no? De comunicación o estar cerca. Mi ponencia realmente es una foto fija con perspectivas de futuro de esto que llamamos administración electrónica, que estoy de acuerdo en que ya el apellido electrónico pues cansa un poco, ¿no? Porque parece mentira que a la administración haya que llamarle electrónica, como si todavía asumiéramos que hay una administración no electrónica, que de facto la hay, pero la hay porque evidentemente muchas organizaciones van con retraso, y esto es un hecho y hay que decirlo con todo el cariño, con toda la mano izquierda, pero sinceramente, si hubiéramos hecho los deberes antes de la pandemia, una pandemia que llegó nada más y nada menos que en 2020,
pues quiero decir, no llegó en 2001 ni en 2005, pues seguramente esa palabrita que está tan de moda, que se llama resiliencia, pues hubiéramos tenido más resiliencia y hubiéramos tenido una mayor preparación, sobre todo logística y cultural, para afrontar algo que en las organizaciones que sí, que tenían un nivel de implantación alto de la administración electrónica, pues sinceramente no se ha notado tanto. No se ha notado tanto porque en el momento en que se decretó el primer estado de alarma, pues algunos nos fuimos a casa cogiendo el portátil, cerrándolo, llevándolo debajo del brazo o en el maletín y montando la paraeta, por así decirlo, exactamente igual en casa. Y como yo siempre digo, pues algunos ya hacíamos teletrabajo, lo que pasa es que hacíamos teletrabajo en la oficina, pero al fin y al cabo, cuando todos los trámites de la administración son telemáticos, pues da igual donde te encuentres. Al final, telemático es a distancia, y a distancia es pues la misma distancia. Al sistema le da igual si estás a 1 metro que a 1000 kilómetros, realmente, mientras haya conectividad, que es muy importante, pero realmente el personal de oficina, por así decirlo, obviamente no hablo de policía local o no hablo de algunos puestos de trabajo naturalmente presenciales, pero los puestos de tramitación, los puestos de, entre comillas, personal de oficina, ya teletrabajábamos. Otra cosa es la presencia física en un centro de trabajo, ¿no? Pero bueno, eso creo que en algunos casos no fue nada traumático y en otros casos, pues bueno, fue como ese examen sorpresa que algunos recordaréis perfectamente de la escuela o de la universidad, un examen inesperado con mucha anterioridad al examen final, que es el que normalmente la gente se preparaba, esos atracones de junio, ¿no? Esas noches sin dormir, pero de repente, varios meses antes, pues te ponen un examen y quien no está preparado, no ya quien no ha estudiado, porque tampoco se estudia para un examen sorpresa, pero si estás preparado, si normalmente estás preparado y tienes un buen nivel, un 10 no vas a sacar en un examen sorpresa, pero lo vas a aprobar, incluso lo puedes aprobar con nota. Y quien no está preparado y basa todas sus cartas en el atracón este del último, o en el arreón este del último segundo o del último día, pues un examen sorpresa lo suspende. Y como todavía estábamos de una manera, a mi juicio, un poco lamentable, con esa vacatio legis interminable de las leyes 39 y 40, bueno, de la ley 39 de forma concreta, que al final entró en vigor el pasado 1 de abril, o sea, hace nada, el pasado 1 de abril de 2021, pues bueno, por esa reflexión, ¿no? O por esa analogía con el examen final, en 2020 pues no estábamos preparados, o algunos no estaban preparados, porque todavía aún quedaba, ¿no?, un tiempo para esa fecha. Para esa fecha que en principio se creía que era octubre de 2018, luego se prorrogó a octubre de 2020. De hecho, en febrero o marzo de 2020, cuando conocimos la pandemia, todavía se pensaba que iba a ser octubre de 2020, es decir, solo unos meses más tarde, y aún alguien tuvo la brillante idea de prorrogar. Afortunadamente, la última vez ya solo fueron 6 meses, ¿no? Pero claro, hay gente que ahora se está poniendo con esto, como si ese plazo fuera el plazo para empezar y no para tenerlo ya todo absolutamente dispuesto. Pero bueno, sí que es verdad que la pandemia nos ha dado un baño de realidad y vamos a hacer buena la frase de que toda crisis es una oportunidad y vamos a quedarnos con lo bueno, que desde el punto de vista sanitario y económico pues no hay prácticamente nada. Desde el punto de vista del impulso de los proyectos que contienen tecnología, pues sinceramente la pandemia ha sido positiva. Luego hay gente, cuando digo estas cosas, que le da la vuelta y dicen, es que te alegras de que haya habido una pandemia. Pues fijaos, tengo que decir que nadie está más triste que yo, aparte de la pandemia, que es en sí misma una situación desgraciada, pero la tristeza que me produce el hecho de que haya tenido que pasar una cosa así para que algunos abran los ojos es inmensa. Y ahora que afortunadamente, gracias a la vacuna, por cierto,
que al final siempre el conocimiento y la ciencia es la que salvan a la humanidad, y no la política y la demagogia. Pero ahora mismo, ¿no? Que podría ser una segunda, ahora que hablamos de olas, una segunda ola de tristeza, que ahora mismo, cuando ya estamos viendo afortunadamente la luz al final del túnel, que se hable de quitar algunas cosas, porque se entiende que estaban por la pandemia, como los plenos telemáticos, como el teletrabajo, como algunos trámites telemáticos, que haya gente que a estas alturas, con la que ha caído en 2021, con las leyes en vigor, después de la pandemia, en medio de otro tipo de situaciones que se ve que pueden venir o incluso totalmente desconocidas, ¿no? Porque el siglo XXI está siendo muy movidito, y que ahora mismo la reflexión sea vamos a quitar todo lo que hemos implantado en la pandemia porque era por la pandemia, pues creo, sinceramente, todavía me entristece más que el hecho de que haya tenido que venir una pandemia para implantarlo, porque es que ahora se quiere quitar y me parece terrible, ¿no? Me parece terrible porque algunas cosas, pues bueno, se implantaron en 2020 con varios años de adelanto en algunos casos, porque si no, pues sabéis que la administración, algunas administraciones sobre todo, son muy lentas y no se ponen las pilas. Pero ya que lo hicieron, caramba, ya que lo hicieron o ya que lo hicisteis, pues vamos a consolidar los proyectos que han demostrado y las herramientas y las funcionalidades que han demostrado ser eficaces, eficientes, ágiles. La administración se rige por todos estos principios, ¿no? Incluso en una fase avanzada, la excelencia, pero esto, si volvemos a la prehistoria, pues no podemos aspirar a este nivel, ¿no? Yo, en esta foto fija que quería hacer, evidentemente me voy a ceñir a los 40 minutos porque ya vamos con un poquito de retraso, pero sí que me gustaría, voy a acabar con, vamos a decir, el futuro a corto plazo, porque el futuro a largo plazo creo que es imposible, ¿no?, de conocer, pero tengo que partir de la situación anterior, ¿no? Esto es un poco quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos en cuanto a administración electrónica. Y quiero dar datos para demostrar lo positiva, y vuelvo a entrecomillar el término positivo, para que nadie piense mal, pero lo positiva que ha sido la pandemia. Realmente los datos que tendríamos que coger, los datos de implantación real de la administración electrónica en el Estado, serían los de 2019, pero bueno, voy a coger los de 2018, los del informe IRIA, porque sabéis que el informe IRIA que realiza el Estado pues es bastante serio, bastante fiable, ¿no?, junto con el informe Reina, pero el IRIA es el que recoge los resultados recopilados de el análisis en la administración local, ¿no?, del grado de implantación. Y voy a decir los datos de 2018, insisto, los de 2019 podemos intuir que eran un poco mejor, pero seguramente no mucho mejor, ¿no? Es decir, antes de la pandemia, ¿de qué estábamos hablando cuando hablábamos de administración electrónica local? Pues estábamos hablando que ciertamente a partir de municipios de una población de 30.000 habitantes, es decir, de municipios ya medianos y grandes, que son la minoría, el 40%, es decir, menos de la mitad de esa minoría, tenía un plan estratégico de transformación digital o de administración electrónica y había hecho o tenía previsto hacer algún cambio en la estructura organizativa, porque sabéis también que es muy importante acompañar esas medidas jurídicas y tecnológicas con cambios organizativos. Bueno, pues solo el 40% de los municipios de más de 30.000 habitantes, que pueden ser el 2 o el 3%. El resto nada. Hablo de 2018, y los planes estratégicos, pues además estaban previstos en la ley desde la ley 11/2007, ¿no? Y luego, pues, la famosa ley de economía sostenible lo recuerda que según la ley 11/2007 había que tener un plan estratégico. Pues no lo tenía casi nadie.
Luego, servicios electrónicos al ciudadano, por así decirlo, pues se implantaron unos cuantos. El pago electrónico, que era muy minoritario, pero allí donde estaba era muy valorado por los ciudadanos, y lo que más valoraban las empresas era pues la factura electrónica. La factura electrónica, que como sabéis sí fue un éxito, este aspecto concreto, pero también por razones obvias, ¿no? Una factura pues tiene unas connotaciones ¿no? de cobro, de pronto cobro, que tiene sentido que se implante. Pero hablamos de cosas muy concretas, ¿no? Luego, una de las claves, a mi juicio, de la administración electrónica, que es la actuación administrativa automatizada o la automatización, esto era prácticamente inédito. No voy a decir insólito, pero bueno, no se hacía. Los proyectos básicamente consistían en una digitalización de lo que había. No se aprovechaba para simplificar, no se aprovechaba para automatizar. Claro, vamos a hacer algo mejor. La administración electrónica no es solo un cambio de formato. Esto no se entendía. A día de hoy todavía no se acaba de entender, pero los proyectos tenían, los proyectos que se implantaban, los que no se implantaban, pues no tenían este problema, no eran ni buenos ni malos, eran inexistentes. Pero los que se implantaban veíamos una carencia en castellano en este sentido, ¿no? Que era casi una burocracia 2.0, que puede ser incluso peor que la burocracia en papel. Luego, en temas de transparencia, gobierno abierto, datos abiertos, esto era 2018, esto era un completo desastre. Muy meritorios casos de buenas prácticas, muy excepcionales, había pocos, muy pocos, pero el resto, es decir, la inmensa mayoría, relacionaban transparencia, gobierno abierto, datos abiertos con Facebook. Con Facebook. De hecho, el propio informe IRIA, también a mi juicio, mal entendimiento de la realidad, decía que en gobierno abierto no estábamos tan mal porque las entidades locales tenían una cuenta de Facebook y la gente la utilizaba. Bueno, pues bueno, sin comentarios, ¿no? No me voy a extender en esto. Luego, un indicador muy importante del grado de implantación, el gasto TIC. El gasto TIC, ¿no? ¿Cuánto se invierte en tecnología? Pues en 2017, porque aquí el informe IRIA recoge los datos del año anterior, el gasto total en TIC de todos los presupuestos de todas las entidades locales del Estado sumadas era 1.120 millones de euros. Alguien dirá, pues no está mal. Bueno, ya os puedo decir que es poquísimo, poquísimo. Que los 8.137 ayuntamientos, todos juntos, en 2017, presupuestaran en total poco más de 1.100 millones de euros, me parece ridículo, sinceramente, teniendo en cuenta que entre esos ayuntamientos está Madrid, Barcelona, Valencia. Quiero decir que los 4 o 5 más grandes seguramente copan el 80 o el 90% de esta inversión, ¿no? Entonces, pues un indicador muy pobre en este caso, pero muy importante, que es el de gasto en TIC. Otro indicador importantísimo, empleados TIC, ¿no? En las entidades locales. Pues poquísimos también. En la suma de todas las entidades locales, poco más de 20.000. Poco más de 20.000. Hablo de la prepandemia, aproximadamente un 3% de todos los empleados públicos de las entidades locales españolas, el 3% era personal TIC, ¿no? Personal técnico, informático, como le queráis llamar, pero vamos a poner que en 2019 había subido al 4, incluso al 5, pues evidentemente en una administración que es electrónica, tecnológica, telemática, me parece pues un porcentaje ridículo, ¿no? Bueno, pues después pasó lo que pasó, ya he explicado, ¿no? La lectura en positivo, obviamente desde el punto de vista del impulso de los proyectos que personalmente hago de la pandemia. Esto es un refrán castellano, ¿no? que es muy aplicable a nuestra sociedad, que es a la fuerza ahorcan. Pues bueno, sí que hubo una reacción, por los distintos
por parte de los distintos niveles de gobierno, ¿no? A nivel europeo, el programa Europa Digital 2021-2027 ya refleja el panorama o el escenario COVID, evidentemente dentro de una estrategia europea que ya venía siendo de impulso de la interoperabilidad, de la tecnología, de la desburocratización, y yo creo que en este sentido pues simplemente se insiste, quizá luego veremos también con el tema de los fondos, ¿no? De los fondos Next Generation, pero desde el punto de vista de la estrategia europea, no es que no cambie nada, pero evidentemente ya había una continuidad, ¿no? A nivel mundial, esto encaja con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son anteriores a la pandemia, ¿no? Los ODS 2030, pero evidentemente muchos de ellos, como la propia tecnología o el medio ambiente, cobran, si cabe, una importancia mayor, ¿no? Pero bueno, insisto que el contexto internacional, aunque se hace eco en su estrategia, ¿no? De políticas públicas, creo que ya contemplaba, o sea, estaba más alerta, por así decirlo, que el Estado español. A nivel del propio Estado, el plan estratégico fundamental ya post-pandemia va a ser, o ya es, porque está en vigor, el programa o el proyecto España Digital 2025, que tiene 10 ejes y uno, porque es multidisciplinar en todos los sectores, pero uno de los 10 ejes, el número 5, es el eje digitalización de las administraciones públicas. Y digamos, pues ya, por si había alguna duda, en un escenario post-pandemia se lanza de una manera ya mucho más decidida que antaño a apostar por la administración electrónica digital, ¿no? La palabra digital ha ido supliendo la palabra electrónica. A mí me sigue gustando más administración electrónica porque entiendo que es un concepto multidisciplinar, ¿no? Y digital parece que hace referencia solo a la tecnología, y la tecnología es importantísima, pero este proyecto va mucho más allá de la tecnología, y de hecho la tecnología es un medio para lograr una serie de fines, ¿no? Y el fin principal en nuestro caso es mejorar el servicio público. Pero bueno, el Plan España Digital 2025 apuesta, como decía, definitivamente por la interoperabilidad, con la finalidad también de simplificar la relación de la ciudadanía con las administraciones públicas. O sea, esto por fin se ha entendido, también para las pymes, en fin, no solo la ciudadanía, sino los usuarios en general. Luego, un principio muy importante que es el de accesibilidad, también se pone el acento, es un principio que aparece, como veremos también en el Real Decreto 203/2021, incluso habla de personalizar los servicios públicos digitales, un modelo ciudadano 360, o sea, esto sería lo ideal, ¿no? Que una persona entrara en su carpeta ciudadana o como se le quiera llamar en cada caso y tuviera a golpe de clic todos los servicios electrónicos puestos a su disposición por parte de todas las administraciones, ¿no? Porque al fin y al cabo todos somos vecinos del municipio y contribuyentes de la agencia tributaria y ciudadanos autonómicos y europeos, en fin, todos somos un poco de todo, pero luego hay un montón desde el punto de vista, desde la óptica del usuario, hay un montón de plataformas y unas son más accesibles, otras menos, y la verdad es que no siempre es fácil, ¿no? Luego, el Plan España Digital tiene busca también la relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay una preocupación por el medio ambiente. También apuesta por la inteligencia artificial en la articulación de las políticas públicas. Y luego, pues, como medidas concretas, se apuesta por la multicanalidad o la multiplataforma. Es decir, que para que sean más cómodos los servicios, pues que haya varias posibilidades, ¿no? Desde el punto de vista de la tecnología, para que el ciudadano sea el que elija, ¿no? Luego, las herramientas, las aplicaciones del catálogo de servicios de la Administración Digital también se desarrollan. Yo creo que esto va un poco atrasado, sinceramente. Allí en Cataluña pues está el consorcio, que yo creo que ahí tiene unas herramientas equivalentes a las del Estado y en un grado de desarrollo un poco más avanzado, ¿no?
Pero bueno, se apuesta definitivamente por herramientas como SIR, ¿no? Y como Notifica. Se apuesta también por cambios organizativos, por la definición de puestos de trabajo de nueva generación y por una mejora del marco regulatorio, ¿no? De la administración digital. Y en este sentido, pues aparte del Real Decreto 203, están en proyecto algunas normas. Bueno, pues aparte del programa España Digital, luego a finales del 2020, ya casi el último día, el 30 de diciembre, se aprobó una norma que personalmente o particularmente pues le tengo mucha manía, lo reconozco, que es el Real Decreto Ley 36/2020 de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración, que ya digo que le tengo manía, porque me pareció algo inaceptable que hubiera que aprobar un Real Decreto Ley, que para las personas que me escuchan, que tienen conocimientos jurídicos, sabéis que un decreto ley, bueno, incluso para quien tenga cierta cultura general, un decreto ley es una norma que se aprueba con carácter urgente porque las circunstancias lo imponen, y me parece casi ridículo, un chiste incluso de mal gusto, que por un lado 2 meses antes se prorrogue una vez más, por enésima vez, la entrada en vigor de la Ley 39, que a finales de 2020 se acababa de prorrogar a abril de 2021 y de repente se aprueba un Real Decreto Ley de medidas urgentes para la modernización de la Administración, ¿no? Que luego además tampoco tiene nada para la modernización de la Administración porque simplemente son medidas de agilidad y de desburocratización de procedimientos de contratación, como si los demás procedimientos no fueran importantes, y pensando en la rápida gestión o ejecución de los proyectos, sobre todo de los fondos Next Generation, ¿no? Para proyectos financiados con estos fondos. Pues bueno, no me gustó nada. Luego, a nivel autonómico, por ejemplo, aquí en Cataluña se aprobó el Decreto Ley 5/2021 ya el 2 de febrero, un poco en la misma línea, ¿no? Y desarrollando esta idea de los fondos Next Generation, ya ahora volveré, ¿no? a principios de abril, porque me voy a detener un poco en el Real Decreto 203, pero el 13 de abril, ya por mencionar, ¿no? El último hito de todos estos planes, programas y proyectos, el Estado también aprueba el plan España Puede, que casi parece un mitin político, ¿no? España Puede, pero realmente es el nombre comercial que se le da al proyecto del plan de recuperación, transformación y resiliencia que España presentó ante la Unión Europea, ¿no? Conforme al reglamento europeo de los fondos Next Generation, que es el 241/2021. Bueno, pues una vez más, recuperación, en fin, estas palabritas que en la teoría quedan muy bien, pero exigen una actitud activa. Resiliencia, pues bueno, la resiliencia ya he dicho antes que está muy bien, pero para tenerla, aparte de que pues haya unos fondos para la resiliencia, hay que hacer cosas a nivel interna y estoy pensando en los ayuntamientos. Yo soy municipalista y creo que ni Europa, ni el Estado, ni siquiera la comunidad autónoma va a hacer nada por los ayuntamientos en el sentido, las diputaciones evidentemente sí, porque tienen un papel, además incluso competencialmente les corresponde, pero no van a hacer nada por la transformación interna, entre otras cosas porque probablemente tampoco les corresponde, ¿no? Y hay que empezar a mover esos mecanismos dentro de las propias organizaciones, ¿vale? Y luego, bueno, pues por decir un último hito, y ahora, como decía, vuelvo al Real Decreto 203, me llama la atención, me gustó hace poco la sentencia del Tribunal Supremo, es muy fácil de memorizar, la 18/2021, o 1818/2021, muy reciente, de 13 de mayo, no tiene ni siquiera un mes, que por fin, o sea, realmente no dice nada del otro mundo, pero por fin un órgano jurisdiccional del más alto rango, ni más ni menos que el Tribunal Supremo, pues dice que en otras palabras, que un escaneo no es un expediente electrónico o un expediente digital. Y suelta alguna perla, yo la voy a reproducir, que, insisto, desde el punto de vista técnico no es que sea una maravilla, pero
está muy bien que nada menos que el Tribunal Supremo lo diga, porque que lo dijera yo hace 20 años, pues no tiene tanta fuerza que lo diga el Tribunal Supremo en 2021, más vale tarde que nunca. ¿No? Fijaos, dice obviedades, pero fantástico que lo diga, como que el artículo 70 de la Ley 39 nos dice lo que es un expediente administrativo. El mismo precepto nos indica que tendrá formato electrónico con un índice de todos los documentos en línea. Bueno, pues está muy bien. Eso no es un escaneo. Luego, que tiene que cumplir el Esquema Nacional de Interoperabilidad y las normas técnicas de interoperabilidad. Alguien dirá, pues eso yo ya lo sabía. Bueno, pero lo dice el Tribunal Supremo. Es que hay gente que necesita que se lo diga el Tribunal Supremo. Y si lo dijera el Papa, mejor, porque, oye, si le van a hacer caso a él, pues está muy bien. Un índice lateral izquierdo del expediente electrónico, el foliado. La palabra foliado no me gusta mucho, porque hace referencia etimológica al folio, aunque bueno, entiendo que se ha quedado por analogía la expresión foliado electrónico. Y luego, bueno, pues habla de la firma electrónica, en fin, obviedades, ¿no? Pero está muy bien, está muy bien. Y luego yo, por no comerme, ¿no?, el espacio de las siguientes, porque está muy, como ha explicado Joan, está muy programada, ¿no?, la jornada. Son sesiones de media hora, bueno, la mía es de 40 minutos, pero por ya llegar, ¿no?, la recta final de mi charla, por así decirlo, contiene una reflexión. Es decir, aprovecho también para hablar del Real Decreto, pero simplemente entender el momento en el que estamos. El siglo XXI hay que entenderlo. Quien entiende, yo creo que tiene media batalla ganada. Ya pasó el 2 de abril. El 2 de abril significa que ha entrado en vigor lo último de lo último, porque las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, al registro electrónico, al registro de empleados públicos, al punto de acceso general electrónico, al archivo único electrónico, era lo último de lo último. No voy a explicar ahora lo que he explicado 1000 veces, que no es que el archivo electrónico o el registro electrónico no estuvieran en vigor, sino que la regulación de la Ley 39 entró en vigor, que hacía de esos, o que hace de esos instrumentos, entró en vigor el 2 de abril, pero es que esto es lo último, porque todo lo demás estaba en vigor antes del 2 de abril, aunque aún hay gente que dice que no. También entra en vigor el 2 de abril el Real Decreto mencionado 203/2021, de 30 de marzo, fijaos, este es de 30 de marzo y entra en vigor el 2 de abril. Las leyes 39 y 40 son de 1 de octubre de 2015 y les ha costado, la ley 39 en concreto, le ha costado 5 años y medio. 5 años y medio, y algunos aún dicen, tienen la osadía de afirmar que esto va muy deprisa. Bueno, pues el virus yo creo que no avisó con 5 años de antelación, ¿no? Se presentó y nos mandó a todos a casa. Pero, ¿qué quiero decir con que está en vigor lo último de lo último? Bueno, pues que ya estaba en vigor antes o incluso mucho antes de estos aspectos de la Ley 39 y del reciente Real Decreto 203, estaban en vigor, insisto, desde hace bastantes años, el Real Decreto 3/2010, que es el del ENS, Esquema Nacional de Seguridad, el Real Decreto 4/2010, que es el del ENI, Esquema Nacional de Interoperabilidad, la Ley de Transparencia, la estatal, que es de 2013, y las distintas leyes autonómicas, como la catalana, que además tiene una parte de datos, ¿no?, de datos abiertos que me gusta mucho y que no tienen otras leyes autonómicas. Todo eso está en vigor. La Ley de Impulso a la Factura Electrónica, que es de 2013, en vigor. El EIDAS, el Reglamento Europeo de Identificación Electrónica, que es de 2014. Fijaos qué fechas estoy diciendo, estamos en 2021. Pues estaba en vigor. Luego, de 2015, tenemos varias normas. La modificación de la Ley de Reutilización de la Información del Sector Público, que la ley es de 2007, pero hay una importante modificación en 2015. En 2015 de 2015 son las leyes 39 y 40. Bueno, pues procedimiento administrativo y régimen jurídico del sector público electrónicos. Una modificación del ENS también de 2015. El Real Decreto 951/2015 modifica el Real Decreto 3/2010. 2017, Ley de Contratos del Sector Público. Todo es electrónico. Desde marzo de 2018, que entró en vigor la Ley
9/2017 de contratos del sector público. Este es un procedimiento que ya era electrónico muchísimo antes del 1 de abril de 2021, del 2 de abril, quiero decir. La norma sobre accesibilidad de sitios web de 2018 estaba en vigor. La Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales de 2018 en vigor. Y ya por decir una más reciente, la Ley 6/2020 reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza en vigor, pero que también es un poco la transposición al ordenamiento interno de leídas, ¿no?, del Reglamento Europeo de servicios de confianza y de identificación. Es que todo eso estaba en vigor. Ya, quiero decir, la excusa de que no, la normativa no da cobertura o no da cancha, esto ya ha desaparecido, ¿no? Lo último, hasta el último segundo, quiero decir, se podía hablar de que aún no ha llegado el 2 de abril, pero estamos a 10 de junio. A 10 de junio. Y luego, ya un poco por acabar, porque decía que no me quiero pasar mucho de mi tiempo, quiero decir también algo de las sesiones telemáticas, ¿no? Yo creo, además lo ha dicho también Joan, esto no existe porque haya venido una pandemia, pero es verdad que se ha impulsado y se ha consolidado, sobre todo desde el punto de vista de la celebración online, porque los plenos, me refiero a las sesiones plenarias o de otros órganos colegiados, pero bueno, sabéis que el pleno es el órgano por antonomasia, aunque sean presenciales, pues ya teníamos desde hace, insisto, bastantes años esa posibilidad utilizada, creo que ya por bastantes ayuntamientos, de realizar actas audiovisuales, ¿no? O audio-videoactas, en fin, también hay nombres comerciales aquí, pero esto era presencial, pero era un instrumento brutal de fehaciencia y facilitador de la labor del secretario, ¿no?, o de la secretaria, porque claro, una cosa era tomar apuntes, tomar notas o grabarlo, ¿no?, o grabarlo en audio, pero luego había que transcribirlo a un documento en texto. Un acta es por escrito electrónica, pero por escrito, ¿no? No deja de ser un documento extensísimo, y luego desde el momento en que pudimos firmar un documento en formato audiovisual, pues ya esa firma del fedatario público unida a la fehaciencia de la grabación, pues realmente nos introdujo en una nueva era de las actas, ¿no?, y de la vamos a decir, de la modernización dentro de esas sesiones que son la tradición. Básicamente representan lo más tradicional de los ayuntamientos, que son los plenos, pero no se introdujo o de alguna manera entraron en el siglo XXI con estas herramientas. Luego, claro, con la pandemia, antes de la pandemia en algún caso y en alguna comunidad autónoma y en algún ayuntamiento se había hecho, pero se generalizó ya en la pandemia la celebración a través de los medios telemáticos, de distintas herramientas. Obviamente, esto era absolutamente compatible con la grabación, que como he dicho ya existía, con las intervenciones, en fin, y la firma, en este sentido, encajaron como anillo al dedo, ¿no?, ambas tecnologías, la que ya estaba y la que acababa de llegar, o también estaba ya, mejor dicho, pero se utilizaba pues de una manera minoritaria. ¿Qué pasa? Pues lo que pasa siempre, ya lo he dicho, ¿no?, en cuanto a las normas, que hay gente que necesita que lo diga la ley y prácticamente que obligue la ley. Bueno, pues algunos nos pusimos muy pesados. Yo particularmente, que soy, como decía también Joan, un activista, pues hablé con gente de la comunidad autónoma, en este caso de mi comunidad autónoma, conseguí que se incluyera un artículo a nivel autonómico de Valencia, y luego pues hablé con gente del Estado y ahí pues hablamos, mejor dicho, un grupo de personas, y al final, pero costó, porque dijeron, no, sí, durante la pandemia la normativa COVID permite, por analogía, porque el Consejo de Ministros se reúne de forma telemática, y yo decía, no, que no conocéis a los secretarios, por favor, si no lo ponéis en la ley de régimen local,
durante la pandemia van a juntar, esto va a ser una masacre, van a juntarse ahí un montón de personas en una sesión presencial y van a decir que no puede ser de otra manera porque la ley de régimen local no lo permite. Bueno, pues al final, por razones de seguridad y de salud, ¿no? Incluso de protección de la vida de las personas, son cosas muy serias, pues conseguimos que se introdujera el ya famoso artículo 46.3 de la ley de régimen local, que permitía, de una manera un poco sesgada, pero por razones de interés público, cuando hay una situación catastrófica, en fin, algo pensado para la pandemia, y se permitía hacer plenos telemáticos. Pues sinceramente, y no es por dramatizar, pero creo que con eso se salvaron muchas vidas. Porque la administración a veces somos tan cuadriculados que preferimos morir antes de interpretar la ley de una manera sensata y de una manera, vamos a decir, desde el sentido común, desde la lógica, o simplemente como dice el Código Civil. Por cierto, una norma de 1889, pero dice que las leyes se interpretan conforme a la realidad social del momento. Pues la realidad social del momento, siglo XXI, 2021, ¿no? Y pandemia y medios, la existencia de medios, la posibilidad de hacerlo, como mínimo la posibilidad según la ley. Si no interpretas ya que los plenos telemáticos son posibles, pues apaga y vámonos. Pero es que algunos necesitaban esta modificación de la ley de régimen local. Luego, pues se ha utilizado hasta que la gente ha considerado que ya debemos volver. Y con los plenos telemáticos ha ocurrido como con el teletrabajo. No, debemos volver. Bueno, pues claro, una cosa es el confinamiento, que estábamos todos los santos días en casa, que eso fue un horror, y otra cosa es la posibilidad de quedarnos con algunos aspectos, con algunas cositas que pueden mejorar nuestra eficacia, nuestra eficiencia y, bueno, pues del mismo modo que no tiene sentido teletrabajar todos los días, sí puede tener sentido teletrabajar algunos días. Como he dicho antes, para puestos de tramitación, de oficina, firmar, pues no le veo el problema. Y del mismo modo no le veo el problema de que efectivamente las sesiones hay que volver a hacerlas en la casa consistorial, en el salón de plenos, pero ¿qué pasa con esos concejales que están malitos? ¿Qué pasa si yo ahora mismo fuera concejal y esto fuera un pleno? Pues estaría teleasistiendo y creo que me escucháis y puedo votar con la mano alzada o con algún sistema, con un botón o con algún sistema que se puede implantar, pero ¿por qué no? El principio de participación democrática, pues uno puede hacerse un esguince de tobillo y alguien dirá, pues que vaya con una silla de ruedas o con muletas. Bueno, pues también puede conectarse, caray. Vamos a quedarnos con una visión, vamos a decir, más amplia, ¿no?, de la realidad y no cerrar la puerta, o como decía antes, no decir, bueno, se acabó la pandemia, se acabó todo lo telemático. Bueno, telemático ni vino por la pandemia, aunque sí se impulsó por la pandemia, ni debe desaparecer por la pandemia. A mí me gusta una ley autonómica que es la de Castilla y León, que incluso en 2018, es decir, antes de la pandemia, ya regulaba la posibilidad de los plenos híbridos, de los plenos telemáticos en parte, ¿no?, o para algunos concejales. Fijaos, habla de los miembros de las entidades locales que tengan baja por riesgo durante el embarazo, permiso de maternidad, paternidad, enfermedad prolongada grave, bueno, causas justificadas, digamos, y dice que en estos casos podrán asistir a distancia a las sesiones plenarias mediante videoconferencia u otro procedimiento similar. Pues es una ley que es la 7/2018 de Castilla y León, insisto, de 2018, es decir, prepandemia, y, por desgracia, solo de una comunidad autónoma. Ojalá el artículo 46 de la Ley de Bases de Régimen Local, aplicable a todo el Estado, ojalá dijera esto. Lo único que dice es que, bueno, el pleno de Constitución, la elección del alcalde, la moción de censura, todo esto no se podría hacer de esta manera, pero los plenos ordinarios sí. Pues genial, genial. Y bueno, pues ya un poco por rematar la parte técnica, y luego sí que haré una reflexión final de 2 minutos, no más, porque no me quiero pasar de mi tiempo. También otra sentencia, dije antes la sentencia 1818, otra que me ha gustado, bastante reciente también, en relación a estos temas, es la 225/2020,
de 31 de marzo de 2021. Perdón, 225, 220 es el número de la sentencia, pero la fecha es de 31 de marzo de 2021. En este caso no es del Tribunal Supremo, solo es, entre comillas, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo número 14 de Sevilla, pero es que se refiere a un pleno que no, la demanda en este caso es contra un pleno telemático celebrado en verano del año pasado. En verano del año pasado sabéis que pintaba bien, si nos llegan a decir que aún quedaba un año de pandemia, pero bueno, pues una persona, un miembro de la corporación, consideró que tenía que ser presencial, se convocó telemático y dice el órgano judicial que no, que tenía que ser telemático, porque una cosa es que se acabe el estado de alarma. En esas fechas el pleno era de 31 de julio de 2020, en esas fechas no había estado de alarma, pero sí había pandemia. Y lo que dice el tribunal es que todavía había pandemia y, por lo tanto, rige el 46.3 de la Ley de Bases de Régimen Local. Pero, insisto, ojalá ese artículo se hiciera un poco más permisivo en cuanto a la posibilidad de celebrar plenos, por lo menos o como mínimo parcialmente telemáticos, más allá de una situación catastrófica, porque vamos a pensar que esto, como decía antes, llega a su fin. Bueno, ya acabo, ¿no?, con una simple reflexión. Yo creo que está muy bien que vengan los fondos Next Generation. Habrá que ver también cuánto nos toca, que yo, ya he dicho antes, soy municipalista y veo que en todas estas cosas el que más rasca siempre es el Estado, sinceramente, y luego los ayuntamientos, a no ser que sean los más grandes, pues rascan muy poco, pero si son fondos para la resiliencia, que es así como se les llaman, yo ya he dicho antes que yo tampoco necesito dinero para la resiliencia. La resiliencia es un cambio organizativo, cultural. Hay una actitud activa dentro de las organizaciones públicas, sobre todo los ayuntamientos, que no se hace con fondos, no se hace con presupuesto. Pero alguien tiene que liderar, ¿no? Alguien tiene que impulsar. Yo creo que esta es, como dice la expresión, la madre del cordero. Esta es la clave. Vamos a ver qué podemos hacer con lo que hay, con lo que había, con lo que se ha impulsado gracias a la pandemia, la cobertura legal que existe, la tecnología que también existe. Vamos a ver con qué podemos hacer para implantar un teletrabajo híbrido, ¿no?, en determinados puestos, para ya consolidar una teletramitación de la ciudadanía y de las empresas, incluso a través de otros canales como la videoconferencia. Vamos a ver, porque esto ya existe, ¿no? A ver cómo lo podemos consolidar. Vamos a ver cómo podemos también consolidar la celebración telemática de los plenos, como mínimo en algunos casos en los que tiene muy difícil, el miembro de la corporación tiene muy difícil desplazarse. Y ya hemos visto, porque otra cosa es que no lo hubiéramos visto, pero ya hemos visto durante un año y pico que esto es posible. Pues si es posible, vamos a quedarnos con aquello que nos hace la vida más fácil. Bueno, yo creo que ya concluyo, ¿no? Esta reflexión debe ser tomada como algo no teórico, sino práctico, ¿no? Porque las charlas a veces pecan de ser muy voluntaristas. Ojalá todo sea bueno, ojalá, pero llega el momento de ponerse ya en serio, de pasar a la acción. El contexto actual todavía es incierto. La incertidumbre creo que es el rasgo caracterizador del siglo XXI, y en este escenario la innovación es imprescindible. Si la organización está rezagada, pues, ¿qué voy a decir? Es importantísima. Pero si la organización ya es innovadora, si no sigue innovando, se va a quedar rezagada. Entonces, no sería el primer caso, ¿eh? Seguro que todos conocemos casos de administraciones que hace unos años estaban muy bien y luego, por razones de falta de impulso, pues se quedan un poco rezagadas. Hay que innovar siempre, independientemente de en qué nivel uno se encuentre. El próximo reto no sabemos cuál es. El último ha sido la pandemia. ¿El próximo cuál será? Pues una nueva mutación del mismo virus o algo relacionado con el cambio climático. No lo sé. El mundo está, como digo, un poco loco, ¿no? Pero algo va a venir. Esa resiliencia tiene que ser algo más que un discurso bonito o el nombre de los fondos Next Generation.
dicen que la innovación es arriesgada, ¿no? Los que les gusta estar en su zona de confort, pero en palabras de Xavier Marcet, lo más arriesgado hoy en día es no innovar. Este es un riesgo que no podemos permitirnos el lujo de no asumir. Y ante tal reto debemos dar un paso al frente. Yo creo que todos debemos hacerlo porque hay mucho en juego, incluso hay muchas cosas que están en peligro. La propia administración está en peligro, pero otras cosas no solo hay que ponerlas en peligro, sino que definitivamente hay que acabar con ellas, ¿no? Y es la burocracia, el papel, incluso determinados estatus y jerarquías de determinadas personas que son ralentizadoras de esta innovación y que hasta ahora hemos pensado que son inamovibles, pero no lo son. Bueno, pues poco más. He intentado ir rápido, sé que he dicho muchas cosas en 40 minutos, pero bueno, me ciño al tiempo. He acabado más tarde también, he empezado más tarde y estoy a vuestra disposición en lo que queda de jornada. Muchas gracias.